cada 60 segundos, o sea, mientras nos tomamos este café o alguien revisa el teléfono, alrededor de 2 millones de dólares cruzan la frontera. Es una barbaridad de dinero. Es una cifra abrumadora, exacto. 2 millones por minuto entre México y Estados Unidos por concepto de comercio bilateral. Sí, sí. Pero fíjate que aquí está el detalle que rara vez consideramos. Las decisiones que controlan esos flujos masivos de capital, las firmas de los contratos y las estrategias corporativas, pues no se están tomando en un palacio presidencial abstracto, no. Para nada. Se están definiendo en un puñado de kilómetros cuadrados de cristal, de acero y fibra óptica dentro de una sola alcaldía local. Y justo ese es el punto ciego de la economía moderna. O sea, seguimos pensando en el poder global en términos de naciones enteras o continentes. Claro, el mapa tradicional. Exacto. Cuando en realidad la hiperglobalización ha comprimido ese poder en polígonos urbanos minúsculos. Polígonos que desde una perspectiva administrativa, digamos, burocrática, están al mismo nivel que cualquier otro municipio. O sea, un municipio que gestiona el camión de la basura o el alumbrado público, ¿verdad? Justo eso. Tienen las mismas atribuciones sobre el papel, pero con un peso global brutal. Bueno, podemos desempacar esto hoy en nuestro análisis a fondo, porque la disonancia entre lo que imaginamos que hace un gobierno local y lo que realmente está en juego es enorme. Totalmente. Vamos a desglosar un artículo sumamente revelador, publicado por la revista Interalcaldres, y el título ya de por sí es una declaración de intenciones. Se llama Miguel Hidalgo o el espejismo del poder, la alcaldía que puede jugar en la Liga de Manhattan. Es un título fuerte. Pone el dedo en la llaga directamente. Sí lo hace. Nuestra misión principal hoy, al analizar estas fuentes, es entender si estamos viendo precisamente eso. ¿Un espejismo visual? Puro rascacielos bonito. Exacto. Un espejismo creado por rascacielos lujosos y calles arboladas, o si realmente esta demarcación en la Ciudad de México tiene la arquitectura institucional, digamos, el motor interno para operar como una estrategia de Estado a nivel global. Que es un salto enorme. Es un salto gigante. Porque el poder de una ciudad en el siglo XXI ya no se mide por hasta dónde llegan sus fronteras físicas, sino por su densidad productiva. Esa idea, la de la densidad productiva, me parece fundamental para arrancar. Porque el artículo nos pide que pasemos de la imagen mental, ya sabes, del oficinista de traje en Polanco. El cliché, sí. El cliché, Exempa. Que pasemos de eso a los datos duros que sostienen todo el ecosistema. Y aquí es donde el texto lanza esta comparación que, siendo honesto, me genera muchísimo escepticismo. Lo de Manhattan. Sí, o sea, poner a la alcaldía Miguel Hidalgo en la misma frase que Manhattan suena casi a provocación publicitaria, ¿no? Pues desde una perspectiva puramente cultural o histórica, sí lo es, totalmente. Claro. Pero el reportaje de Interalcaldes no está evaluando teatros de Broadway ni museos centenarios. Está midiendo la concentración de decisiones de alto impacto. Ok. Manhattan se convirtió en un titán global porque logró articular en un espacio geográfico súper restringido a las finanzas, al talento humano de élite y una conectividad inmensa. Todo en la misma isla. Exacto. Lo fascinante aquí es que, si revisamos la escala mexicana, la alcaldía Miguel Hidalgo replica esa maquinaria de concentración económica casi al pie de la letra. Pues mira, vamos a revisar los números que pone el artículo sobre la mesa para ver si realmente sostienen esa afirmación. A ver. Hablamos de un corredor que agrupa zonas como Polanco, Chapultepec, Las Lomas y el corredor corporativo de Paseo de la Reforma. Y el INEGI reporta que en esta demarcación operan más de 23,000 unidades económicas. Que ya de por sí es una locura de número. 23,000, sí, pero el dato que define el peso específico de esta zona, fíjate, viene del mercado corporativo proyectado al cierre de 2025. Ajá. 7,000 metros cuadrados de oficinas clase A y clase A+. Y resulta que el 52% de esa absorción está solo en este distrito central. Más de la mitad. Y hay que detenernos a explicar qué significa realmente esa absorción neta, porque no estamos hablando de simplemente edificios nuevos que se inauguran y se quedan ahí vacíos, no. No es pura construcción. Para nada.
La absorción neta mide el espacio que las empresas efectivamente rentan y ocupan, restándole el espacio que desocupan. O sea, es el indicador más puro del crecimiento de la huella corporativa. De lo que realmente se está usando. Exactamente. Y las oficinas clase A+, no son solo espacios bonitos con vistas panorámicas de la ciudad, son infraestructuras muy pesadas. ¿En qué sentido? Pues cuentan con certificaciones de eficiencia energética, capacidades de conectividad redundante, sistemas de seguridad de grado internacional. O sea, que más de la mitad del crecimiento corporativo de élite de toda una megalópolis aterrice en este solo pedazo de territorio, nos habla de un magnetismo feroz. Entiendo perfecto el punto de la infraestructura, pero fíjate que sigo con dudas sobre la comparación. ¿Todavía? Sí, es que Manhattan es un ecosistema vivo, o sea, muy orgánico. Tienes la bolsa de valores interactuando a 3 cuadras de la Universidad de Columbia o de centros de investigación de primer nivel, todo conectado por una red de transporte que, aunque vieja, pues mueve a millones. Sí, el metro de Nueva York. Exacto. En cambio, Miguel Hidalgo me parece, a simple vista, digamos, una aglomeración de oficinas muy costosas donde los directivos llegan en camionetas blindadas. Ya veo por dónde vas. O sea, ¿dónde está el ecosistema real ahí? ¿O le estamos poniendo la etiqueta de hub global a un código postal que nada más es muy caro? Y ese es el debate central que plantea el artículo. La crítica es 100% válida porque un hub global no se decreta por ley, no. Se construye a través de la fricción, del contacto entre diferentes industrias. ¿Del roce diario? Exactamente. Y el texto argumenta que, bajo la administración del actual alcalde Mauricio Tabe, el gran reto ha sido intentar sostener ese ecosistema económico mientras la infraestructura urbana de afuera grita por auxilio. Sí. Porque, piénsalo, la realidad es que el directivo que acaba de cerrar un acuerdo de inversión extranjera por $100 millones, al salir de su oficina clase A+, se enfrenta al mismo embotellamiento. Al mismo tráfico imposible de las 6 de la tarde. Al tráfico, al mismo bache y a la misma inseguridad potencial que cualquier otro ciudadano que camina por ahí. Y ahí es donde la maquinaria rechina, ¿no? Totalmente. ¿Por qué no puedes presumir ser un nodo de negocios del primer mundo si el entorno urbano inmediato que rodea tu rascacielos inteligente está colapsado? Es insostenible. Es una contradicción inmanejable a largo plazo, sí. Y el artículo advierte justo eso, la continuidad de ese dinamismo depende enteramente de la gobernanza local. O sea, la variable de éxito ya no es cuántos edificios gigantes puedes construir. ¿Sino qué? Sino cómo gestionas la movilidad de las miles de personas que trabajan ahí adentro, la seguridad en las calles adyacentes y la regulación de usos de suelo que permite que la zona comercial conviva con la zona residencial sin destruirse mutuamente. Claro, el equilibrio del barrio. Si la gobernanza falla ahí, el capital simplemente se muda. Así de frío. Y eso me lleva al segundo gran bloque del reportaje, que amplía la perspectiva y hace que la situación de esta alcaldía parezca aún más anómala. A ver, cuéntame. Porque este éxito hiperlocal que vemos, esta saturación de oficinas premium, no está ocurriendo en un momento de bonanza nacional en México. Al contrario. No, para nada. La economía va frenada. El entorno económico es de una lentitud súper preocupante. Fíjate en los datos. El Fondo Monetario Internacional proyecta para México un crecimiento económico de apenas 1.5%. Bajísimo. Sí, la OCDE lo sitúa en 1.4% y el Banco Mundial estima un modesto 1.3%. Es un panorama de cautela absoluta, de verdad. O sea, las tasas de interés están donde están, altísimas, la incertidumbre política juega su papel, obviamente, y el motor de consumo interno tiene límites claros. Sin embargo, y aquí está el contraste, el lado exportador sigue empujando. Hay un crecimiento del 9.4% anual reportado en enero. ¿Ok? Y luego viene la cifra de inversión extranjera directa esperada para 2025, que es la IED. A nivel nacional, México capta $36.872 millones. Ajá, el total país. Exacto. Pero de ese total nacional, la Ciudad de México concentra 14.427 millones. O sea, estamos hablando de casi el 40% del capital internacional que entra a todo el país. Es una locura. Es brutal. Pero mi duda aquí es sobre el mérito local. ¿En qué sentido? O sea, es decir, si el capital extranjero aterriza en la Ciudad de México, y específicamente ahí, en los corporativos de Miguel Hidalgo, ¿qué tanto de eso es realmente un logro de la gestión de la alcaldía?
Ya te entiendo. O sea, no es simplemente el capital siguiendo la inercia del mercado y aprovechando la ubicación geográfica. Digo, independientemente de quién administre los semáforos y las banquetas. Esa es una lectura súper común y tiene lógica, pero omite cómo funciona realmente la consolidación del capital ya en el terreno. A ver. Esto plantea una pregunta importante. Pensemos en el gobierno local no como un, creador de tendencias macroeconómicas, sino como una especie de casa de cambio. Ok, me gusta la analogía. Casa de cambio. Sí, imagínate. Las grandes fuerzas macro, como el nearshoring o las cadenas de suministro globales, flotan ahí en la atmósfera, ¿no? Son conceptos abstractos. O un corporativo regional, o un laboratorio farmacéutico. Ese capital tiene que aterrizar en un metro cuadrado súper específico. Literal, en un pedazo de tierra. Y es ahí donde el alcalde se convierte en el cuello de botella o en el gran facilitador. Claro, entiendo perfectamente la analogía de la casa de cambio. Ahora, tienes la divisa extranjera, que es la macroeconomía, y necesitas convertirla en permisos locales, en usos de suelo, en conexiones a la red eléctrica o hidráulica. Justamente. Y si el gobierno local se tarda, 18 meses en aprobar los permisos para que una empresa de telecomunicaciones instale fibra óptica pesada, pues a esa empresa no le importa si el gobierno federal le ofreció incentivos fiscales maravillosos, ¿sabes? No le sirve de nada si no puede operar. Exacto. El capital se asusta ante la incertidumbre regulatoria local. Y como bien menciona el artículo de Interalcaldes, ese dinero no se va a otro estado de la República Mexicana. Se va a Madrid, se va a Sao Paulo o a Singapur. Pierdes la inversión global. Totalmente. La política pública de una alcaldía en estos territorios hiperconectados impacta directamente en la geopolítica de inversión. Es como tratar de ganar un gran premio de automovilismo, una carrera de Fórmula 1, mientras el equipo de pits sigue pavimentando tu espacio en la zona de servicio. Qué buena imagen, sí, así se siente. El reto de Mauricio Tabe, según lo que estamos desgranando, no es solo la gestión vecinal tradicional. O sea, su administración tiene la presión de garantizar que las regulaciones, la seguridad y los servicios públicos funcionen a la velocidad que exige una empresa transnacional. Y todo eso mientras opera bajo las enormes restricciones presupuestales y burocráticas de una alcaldía mexicana estándar. Que no son pocas. Para nada. El margen de maniobra es minúsculo. Los inversionistas valoran por encima de todo la certidumbre. Si el marco normativo cambia por capricho político o si los traslados de los empleados clave se vuelven insostenibles por el colapso vial del que hablábamos, la reputación de ese polígono se deteriora rapidísimo. Se cae el espejismo. Sí. Y vivir solo del código postal, de decir, estamos en Polanco o en Lomas, pues ya no alcanza en un entorno competitivo donde otras ciudades globales ofrecen ecosistemas completos listos para operar desde el día 1. Lo cual nos empuja directamente al punto más revelador, creo yo, del artículo de Interalcaldes. Las reglas del juego para competir globalmente han cambiado drásticamente. Totalmente. Mencionábamos hace un momento los $2 millones por minuto que se operan bajo el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. Ajá. Históricamente, en México, pues asociamos ese tratado con tráilers cruzando la frontera de Nuevo Laredo, ¿no? Con plantas automotrices gigantes en el Bajío y con manufactura pesada. Sí, la economía de las chimeneas, digamos. Y las líneas de ensamblaje. Pero el artículo advierte que el terreno de juego actual, el que se discute en las salas de juntas ahí en Miguel Hidalgo, pues ya no es ese. Ya no. Estamos presenciando una transición sumamente agresiva hacia la economía de los servidores, de los centros de datos y sobre todo de la inteligencia artificial. La infraestructura tecnológica está desplazando a la manufactura tradicional como el principal campo de batalla comercial. Sí, y si conectamos esto con el panorama general, el auge global de los centros de datos y toda esta infraestructura digital es, de lejos, el fenómeno más disruptivo para la planeación urbana en décadas. ¿Tanto así? Sí. Y esto plantea un desafío colosal para los gobiernos locales, porque el mundo entero está redefiniendo qué significa la palabra infraestructura. Ya no son puentes. Exacto, ya no es suficiente con presumir un puente nuevo o una carretera bien pavimentada. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque ahí está el problema, ¿no?
Si yo soy un alcalde, mi manual de operaciones dice que debo gestionar parques, recoger la basura, arreglar vialidades. Lo básico. Pero si el capital global ahora me está exigiendo anillos de fibra óptica redundante, capacidades de enfriamiento masivo para servidores y redes de energía limpia garantizado para poder operar inteligencia artificial, Que consumen muchísima energía. muchísima. Entonces, ¿cómo interviene un gobierno local en eso? O sea, parece una responsabilidad que rebasa por completo sus atribuciones legales y sobre todo sus presupuestos. Pues sí, o sea, lo rebasa si lo vemos desde la visión tradicional de lo que es una alcaldía. ¿Ok? Pero el punto clave del reportaje es que los gobiernos locales que administran estos nodos globales tienen que evolucionar obligatoriamente y convertirse en orquestadores. Orquestadores. ¿Sí? Quizás la alcaldía no construye la planta de energía limpia con su presupuesto, pero sí diseña y agiliza el plan de desarrollo urbano que permite a los privados instalarla rápido. Facilita el camino. Exacto. El gobierno local debe pensar en cómo crear un entorno urbano que no solo atraiga al servidor físico, la máquina, sino al talento hiperespecializado que diseña los algoritmos para ese servidor. El factor humano. Y ese talento humano es exigente. Exige calidad de vida, exige movilidad no motorizada, o sea, ciclovías, seguridad impecable en las calles y un ecosistema cultural vibrante. O sea, volvemos a la comparación con Manhattan del principio. Así es. El talento de alto nivel tecnológico no se va a ir a vivir a una zona industrial gris y aburrida, por más que haya empleos súper bien pagados. Buscan densidad urbana, servicios de primera y conectividad real. Exactamente. El artículo es sumamente contundente en esta conclusión. El capital global, en esta era del TMX y de la digitalización, premia los territorios densos, altamente conectados y sobre todo institucionalmente confiables. Con reglas claras. Y castiga sin piedad a los que se duermen en sus laureles. O sea, un polo de desarrollo no tiene el éxito garantizado para siempre, a perpetuidad. No, las cosas cambian. La centralidad geográfica de la alcaldía Miguel Hidalgo le da una ventaja natural enorme hoy. Pero convertir esa ventaja en una plataforma de operaciones eficiente para la próxima década, pues requiere de una modernización administrativa radical. Lo que nos deja viendo un panorama donde la línea entre, digamos, la diplomacia internacional, la política macroeconómica y el trabajo del alcalde local está prácticamente borrada, o muy difusa, ¿no? Totalmente borrada. Las tensiones geopolíticas entre las grandes potencias mundiales por el control de la tecnología y los datos terminan aterrizando literalmente en las decisiones de zonificación de una oficina gubernamental en la Ciudad de México. Es que la macroeconomía siempre busca un cauce físico, un lugar en el mapa. Y si ese cauce, ya sean las calles, la burocracia, la seguridad local, si está bloqueado, el flujo del dinero simplemente se desvía. Busca por dónde salir. Sí. Y el espejismo del que habla el título de la revista Interalcaldes se refiere justo al riesgo de creer que los rascacielos, por sí solos, ya generan desarrollo. Que ya con eso la hiciste. Cuando en realidad son solo el cascarón. El verdadero poder reside en la fricción constante de los negocios, la tecnología y el talento fluyendo sin obstáculos en ese metro cuadrado en particular. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico para nosotros? O sea, ¿por qué alguien que nos escucha debería prestar atención a cómo se administra una alcaldía específica? Es la gran pregunta. Pues significa que debemos dejar de ver a las ciudades simplemente como el lugar donde vivimos o dormimos o trabajamos. Tenemos que empezar a entenderlas como los motores principales de la economía mundial. Así de simple. Las decisiones de inversión que mueven todos los mercados globales tienen que aterrizar forzosamente en políticas públicas locales. Si un territorio no entiende que su competencia ya no es el municipio vecino de al lado, sino que compite contra otros nodos globales al otro lado del océano... Singapur, Madrid... Exacto. Si no entiende eso, se condena a la irrelevancia absoluta en la economía digital. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, analizando todas estas fuentes, surge un pensamiento provocador que creo de verdad que debemos considerar seriamente antes de cerrar. A ver, dime. El artículo delinea claramente la ruta, ¿no? Modernizarse, digitalizarse y convertirse en el puerto de atraque de esta economía de servidores y del capital global para poder jugar en la famosa Liga de Manhattan. Sí, ese es el objetivo planteado. Pero, a ver, si el futuro exige crear una hiperdigitalización, una infraestructura de absoluta élite y una concentración de talento tan
tan exclusiva dentro de este pequeño polígono, Ajá. ¿no corren el riesgo estas alcaldías espejo de desconectarse por completo de la realidad económica y social del resto del país al que pertenecen? Uf, qué punto. Porque al intentar integrarse de forma tan profunda con la economía global, pues no se corre el peligro de generar islas tecnológicas impenetrables. Burbujas. Burbujas de primer mundo que literalmente flotan sobre mares de profunda desigualdad nacional. O sea, es un dilema de política de Estado que tarde o temprano nos va a estallar en las manos. Es una reflexión muy dura, la verdad, pero súper necesaria. Nos regresa de golpe al contraste original del que hablábamos, o sea, el corporativo de cristal inteligente frente al bache de la esquina. Exactamente. Lograr que esta demarcación no sea una isla exclusiva ni un simple espejismo, sino una verdadera palanca que impulse y conecte al resto del engranaje económico nacional. Yo creo que ese es el verdadero reto de esta época. Sin duda alguna. Y bueno, a quienes nos escuchan, esta es una discusión que da para muchísimo más y nos interesa bastante conocer su perspectiva. Queremos saber sus comentarios y por favor que nos escriban para continuar este debate. Nos encanta leerlos. Además, invitamos a todas las personas a suscribirse a nuestro canal de Spotify para que no se pierdan ninguna de estas inversiones. Así como también les pedimos que entren a nuestra página web interalcaldes.com para leer el artículo completo. Tienen que leerlo. Los datos y las gráficas que presenta valen muchísimo la pena para analizarlos a detalle. Totalmente. Y por supuesto que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, en X y en LinkedIn. Y nos encuentren como Revista Interalcaldes. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo.